Palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Así que aquí vemos a Jonás. Su nombre significa paloma. Sin embargo, en un momento de su ministerio se portó como halcón, como si fuera un ave de rapiña. La Biblia nos enseña que Dios llamó a Jonás y le dio una misión específica. Él tenía que ir a la gran ciudad de Nínive, una ciudad con más de 500,000 de habitantes. Era la capital del imperio de los asirios. Y él tenía que predicar allí la palabra de Dios. Esa era la misión. Pero cuando usted se para frente a un mapa, dice la Biblia aquí que Jonás se levantó para huir de Dios rumbo a Tarsis. Es decir, que Jonás se fue en la dirección opuesta que Dios le marcó. Y eso nos hace pensar a veces en la conducta de nuestra vida, que andamos a contramano de lo que Dios nos dice o de lo que Dios nos pide. Muchas veces nosotros andamos en la dirección opuesta que Dios nos manda. Y eso es lo que nos mete a nuestra vida en serios conflictos, en un serio enfrentamiento con Dios. Por eso aquí estamos viendo el primer paso de un predicador en conflicto, un predicador que se resistió a hacer la voluntad de Dios y quería hacer la propia. Y lo que vamos a aprender nosotros es que cada vez que queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios, nos vamos a meter en serios problemas, en muy serios problemas. Aquí Dios le había mandado a Jonás a predicarle a los ninivitas. A ustedes y a mí Dios nos ha mandado a predicar el evangelio a toda criatura. Y muchas veces nosotros nos resistimos a hablar de Cristo con otras personas y mal hacemos, mal obramos cuando no hablamos de Cristo con otras personas, cuando no les predicamos en el evangelio, porque esa ha sido una misión específica que Dios encomendó primero a los apóstoles y después a la iglesia en general, la de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Si no estamos hablando de Cristo con otras personas, somos creyentes en conflicto con Dios, somos predicadores que están en conflicto con Dios. Ahora, mis hermanos, él tenía que predicarle a Nínive y tenemos que comprender qué fue lo que llevó a Jonás a resistirse a predicar el mensaje del evangelio. Cuando Jonás escuchó el nombre Nínive, seguramente, la Biblia no lo dice, pero yo pienso que él habrá dicho algo parecido a esto: ni loco voy a ir a predicarle a esa gente. Quizás Jonás dijo algo parecido a Dios: ni lo sueñe, Señor, que voy a llevarle un mensaje de salvación a esa gente. ¿Quiénes eran los ninivitas? Los ninivitas o los asirios. Ellos eran un pueblo enemigo de Dios. Los ninivitas era un pueblo cruel, era un pueblo perverso. Para que ustedes tengan una idea de cómo eran los ninivitas en la historia, ellos acostumbraban, o tenemos la información de que tomaban a los prisioneros, los mataban y los apilaban, los ponían unos sobre otros, hacían montones con los muertos para impresionar, para infundir el temor y el terror en toda la gente. Los ninivitas, en la historia consta que ellos
violaban tanto a mujeres como a hombres. Ellos tenían ganada esa fama de que eran degenerados en gran momento. En otras palabras, los ninivitas no eran buenos chicos. Los ninivitas no eran vecinos amigables. Y quizás esa parte del historial de ellos fue lo que cerró el corazón de Jonás para negarse a ir a predicar el evangelio a esa gente. Cuando paso por ese texto, pienso en un hombre que se llamó William Booth. William Booth en la historia fue el fundador de la misión que conocemos como el Ejército de Salvación. Entre las muchas cosas que tenía buena ese hombre y la pasión por las almas, él decía, vayamos por las almas y vayamos por las peores. Vayamos por las almas y vayamos por las peores. A Jonás le hubiese venido bien escuchar a ese predicador, pero Jonás no quería predicarle a los ninivitas. Recuerden que les dije, Nínive era la capital de Asiria. Y aún en la historia era conocido un hecho que se mencionaba como la muerte de los asirios. ¿Sabe en qué consistía eso? Que los asirios o los ninivitas, como usted prefiera, tomaban a un prisionero, ¿no? Y para sacarle una declaración, quizás de dónde estaban las tropas, dónde estaba su ejército, entonces le ataban a un poste junto a una persona muerta. Después de un día, el muerto comenzaba a despedir un olor nauseabundo y el prisionero tenía que estar respirando todo ese olor que salía del cuerpo que se iba descomponiendo. Después de algunos días del muerto comenzaban a salir gusanos y pasaban al cuerpo del prisionero que estaba vivo. Y luego de algunos días esos gusanos hacían su obra y el prisionero moría. Era algo cruel. Los ninivitas acostumbraban con sus prisioneros sacarle la piel y luego cuando quedaban en carne viva les tiraban sal sobre su cuerpo o arena. Quizás que Jonás conocía todo este proceder de los ninivitas y tal vez el conocer toda esa crueldad de los ninivitas fue lo que cerró su corazón para no ir a predicarles a ellos. Por eso cuando Jonás oyó el nombre de Nínive, eso produjo ahí como una explosión en su mente. En Nínive era un lugar que él no quería saber nada. Es como viniendo más cerca a nuestro tiempo, le hubiésemos dicho a un judío que tenía que llevarle el mensaje de salvación a Hitler, por ejemplo, que quien en la historia mató más de 6 millones de judíos. Sería una petición difícil, ¿no? Lo cierto es que Dios nos manda a predicar y ninguno de nosotros tenemos derecho a rebelarnos o a resistir al mandato de Dios. Dios nos manda a predicar el evangelio y eso tenemos que hacer y recordar que muchas veces Dios nos va a mandar a personas que son calificados como los más crueles, como los más desechados de la sociedad, pero a esa gente tenemos que apuntar con el mensaje del evangelio, porque dice que Dios vino a buscar a lo vil, lo necio, lo débil y lo menospreciado del mundo. Así que a la hora de predicar no tenemos que elegir a quién, tenemos que ir a esa alma necesitada y muchas veces esas almas están con una carga de una fama terrible, de una fama horrenda, pero a esas personas tenemos que ir con el mensaje salvador del evangelio. Hay que predicar el evangelio a toda criatura. Cuando nos resistimos a hacerlo, Dios nos dice que nosotros tenemos, hermanos, que salir de nuestra zona de comodidad. Como se dice en términos modernos, la iglesia tiene que salir de su zona de confort y tenemos que ir a predicar y tenemos que ir a servir donde hay necesidad de Cristo. La iglesia tiene que escapar de la burbuja. Estamos allí, como se dice ahora, como encapsulados
y tenemos que romper esa burbuja y tenemos que ir allá donde están las almas necesitadas y llevarles el mensaje del evangelio, porque el no predicar el evangelio nos va a transformar en cristianos en conflictos con Dios, en predicadores en conflictos con Dios, como estaba Jonás. Dios le había dado a los ninivitas un llamado al arrepentimiento. El plazo que Dios le había dado era muy limitado, solo 40 días. Si en 40 días ellos no se arrepentían de sus pecados, Dios iba a destruir esas ciudades. Y seguramente nosotros imaginamos que los ninivitas, siendo un pueblo tan cruel y tan enemigo de Israel, quizás Jonás estaba frotando las manos y diciendo algo así como 40 días nada más. Vamos, Dios, tú puedes hacerlo. Destruye a ese pueblo perverso y malvado. Jonás quizás estaba disfrutando que el tiempo en el que podían ser salvos era muy breve, 40 días nada más. Pero muchas veces, hermanos, cuando vemos la vida de Jonás, vemos que él huye de la voluntad de Dios. Él se escapa rumbo a Tarsis, así como nosotros nos escapamos de predicar la palabra y usamos toda clase de excusas y toda clase de argumentos que son muy débiles delante de Dios. Decimos todas clases de cosas para no cumplir con la misión de predicar el evangelio. Aquí estaba Jonás huyendo de Dios. Este capítulo 1 de su libro lo presenta así, huyendo de Dios. Y cuando una persona huye de Dios y no quiere predicar, puede ser acusado de cobardía. Una persona que huye de Dios y no quiere predicar puede ser acusado de traición. Una persona que huye de Dios y no quiere predicar puede ser acusado de irresponsable. Una persona que huye de Dios y no quiere predicar puede ser acusado como un cristiano carnal. Aquí, hermanos, el resultado de esta rebeldía, y aquí yo, como tenemos algunas personas que son nuevas, yo quiero que pongan una especial atención, porque esa rebeldía de Jonás, ese resistir a hacer la voluntad de Dios, ese pretender huir, escapar de Dios, burlarse de Dios, trajo consecuencias. Observe como dice aquí Jonás capítulo 1 y versículo 4. Jonás 1, verso 4. Dice la palabra, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Ahora mire, hermanos, Dios se manifestó. Cuando el predicador mostró su rebeldía, cuando el predicador no quiso hacer la voluntad de Dios, sino que intentó huir de Dios, Dios se manifestó, dio su opinión sobre esa actitud de Jonás. Y Dios también tiene su opinión sobre nuestra actitud. Dios también tiene su opinión sobre nuestras conductas. Y entonces Dios dijo, bueno, si no quieres hacer mi voluntad, entonces vamos a ver cómo te desenvuelves en la tempestad. Y esa tempestad que vino allí no era una tempestad común, porque la Biblia dice que aún los marineros, hombres fuertes, fornidos, experimentados en la vida de mar, nunca habían visto algo así y sintieron miedo. Y en un acto de desesperación, dice la Biblia que los marineros empezaron a tirar todas las cosas al mar con tal de que esa embarcación pudiera mantenerse a flote. Ellos estaban desesperados y esa era la prueba de que Dios mandó una gran tempestad. Cuando nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, nos vamos a meter en grandes líos. Cuando no queremos obedecer la palabra de Dios, nos vamos a meter en grandes problemas que pueden terminar en drama o tragedia. Y ponga atención porque no estoy exagerando en lo que digo. En la vida de Jonás vino una gran tempestad y el hombre quiso allí disimular su preocupación y se fue al fondo del barco y se puso a dormir.
¿Es esa una figura que nos alerta a nosotros hoy? Porque estamos rodeados de un mundo de gente que está en peligro, de gente que está amenazada por el infierno, de gente que está ahí cercana a irse de esta vida sin haber conocido a Cristo, sin haber conocido el camino de la salvación. Y nosotros estamos como Jonás durmiendo en el fondo del barco. Este mundo se está hundiendo, este mundo se está perdiendo, este mundo es un desfile continuo al infierno y nosotros en la iglesia estamos como Jonás durmiendo en el fondo del barco. ¿Qué vamos a poner como excusa delante de Dios? ¿El virus que anda suelto? ¿El miedo al COVID-19? ¿Qué es lo que le diremos a Dios para intentar justificar el por qué no predicamos a las almas necesitadas? Muchos de nosotros estamos como Jonás, muchos de nosotros estamos dormidos en la vida espiritual, no estamos reaccionando, estamos en conflicto con Dios porque no estamos obedeciendo su mandato, el de ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A propósito, ¿cuándo fue la última vez o el último día que le hablamos de Cristo y del camino de la salvación a otra persona? ¿Fue en esta semana o tenemos que hacer un ejercicio de memoria para recordar cuándo fue la última vez que hablamos de Cristo con otra persona? Estamos como dormidos, estamos como anestesiados, y si hay una anestesia en nuestra alma, esa anestesia la puso el diablo. El diablo es el que nos mete en esa dormidera, el diablo es el que nos mete en esa larga siesta, el diablo es el que nos mete en ese camino de resistir la voluntad de Dios. El diablo es el que siembra esas ideas que podemos burlar a Dios y que podemos huir de Dios. Pero cuando andamos en esos consejos del diablo, la tempestad va a aparecer. Así como apareció el chiquero en la vida del hijo pródigo, alguna tempestad dura puede aparecer en nuestra vida para tratar de hacernos reaccionar. En este capítulo 1 estamos viendo a Jonás, un predicador en conflicto, tratando de huir de Dios. Para los más nuevos no voy a entrar a analizar el texto, pero les puedo mencionar el Salmo 139, versículo 7, donde David dice a Dios, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Y luego David empieza a enumerar, si me escondo en la peña, allí estás tú, si me voy al extremo del mar, allí me alcanzará tu diestra. Y entonces David llega a la conclusión de que era imposible huir de Dios. Y David confiesa en ese Salmo 139 que Dios conoce todas las cosas, todos los secretos, al punto tal que David dice, antes que la palabra llegue a mi lengua, tú ya la conoces. Pablo le escribió a los Gálatas capítulo 6, versículo 7, estas palabras, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que desde el Antiguo o por el Nuevo Testamento, nosotros estamos advertidos que es imposible huir de Dios. Es imposible. En otras palabras, lo que Jonás quiso hacer fue una gran tontería. Pero no podemos reírnos. El muerto no se debe reír del degollado, porque nosotros hacemos cada tontería a veces intentando huir de Dios. Y eso nos pone como un cristiano o como un predicador en conflicto con Dios. Le mostraré un poquito de que Jonás, cómo su vida empezó en un camino descendente. Y así va a pasar en nuestra vida cuando no queremos hacer la voluntad de Dios, cuando queremos huir de la presencia de Dios, nuestra vida va a entrar en un camino descendente. Los marineros tomaron a Jonás y lo tiraron en las frías y oscuras aguas de ese mar. Y luego vino un gran pez. Quiero que sepan, no era una ballena. La Biblia dice un gran pez. Un gran pez. Y no se mueva de eso. Un gran pez fue lo que tragó a Jonás durante 3 días. 3 días tuvo que estar en ese vientre del pez. Y en ese lugar tan incómodo, el Hijo de Dios oró. ¿Está escuchando bien? En el vientre del pez. Usted que a veces no quiere ir al templo para orar con Dios. Usted que no quiere doblar las rodillas en su habitación para hablar con Dios. Usted que no quiere orar con Dios desde la comodidad del sillón. ¿Qué va a esperar para hablar con Dios?
que esté en el chiquero como el hijo pródigo, o que esté en el vientre de un pez como Jonás? Porque mire lo que dijo Jonás en el vientre del pez. Si puede acompañarme ahí al capítulo 2, Jonás, el capítulo 2. Y mire lo que le dice Jonás en la oración. No voy a leer todo el capítulo, pero estaría bueno que usted pueda hacerlo. Dice Jonás aquí en esta oración, en el versículo 2, Jonás 2, verso 2, dice él: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Esto que Jonás dijo aquí está escrito en el Salmo 120, versículo 1. Es decir, que cuando estamos, hermano, en una situación que las papas queman, cuando estamos en una situación que nos aprieta el zapato, o quizás como Jonás, que el agua le llegó al cuello, ahí ya nos acordamos de Dios y hasta nos acordamos versículos de memoria. Pues esto que dijo Jonás en el versículo 2 está escrito en el Salmo 120 y en el versículo 1. Mire lo que dice en el versículo 3. Ya estaba él ahí en el vientre del pez, ¿no? Dice: me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Este versículo 3, hermano, está escrito en el Salmo 42 y versículo 7. En el Salmo 42 y versículo 7. O sea que en esa situación, hermano, desesperante, Jonás empezó a acordar de Dios. Jonás empezó a acordarse de la Biblia y empezó a decirle a Dios todo lo que dice su palabra para que le extienda una mano de ayuda. Qué situación desesperante. Nos vamos a acordar de Dios solo cuando estamos mal, solo cuando no nos queda otra alternativa o salida en la vida. Recién ahí nos vamos a acordar de Dios como Jonás. Ponga atención ahora. Dice la palabra acá, versículo 4. Dice Jonás: entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Eso está escrito en el Salmo 31 y en el versículo 22. Ahora Jonás comenzó citando Salmo 120, versículo 1, siguió con el Salmo 42, versículo 7, continuó con el Salmo 31, versículo 22, pero no fue el último salmo que recitó en su desesperación. Observen el versículo 5, dice: las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Pues eso está escrito en el Salmo 69 y versículo 1. Así que mire, mis hermanos, lo que estoy tratando de comunicarle es que no tenemos que intentar huir de Dios. Esa es una tontería enorme que cometemos. No tenemos que intentar burlarnos de Dios. Es imposible hacerlo. Y no empiece usted a buscar la Biblia o a citar la Biblia cuando está desesperado por haber transitado el camino de la rebeldía, el camino de la desobediencia a Dios. Mis hermanos, Jonás no era un hombre diferente a nosotros, porque muchas veces nosotros tenemos una conducta similar y muchas veces andamos huyendo de Dios o intentando huir de Dios. ¿Se acuerda aquel hombre que cita el Evangelio de Lucas, el capítulo 14, que fue invitado a una gran fiesta? Y uno dijo: yo no voy a poder ir porque compré ahí unas yuntas de bueyes. Y otro dijo: yo no puedo ir porque, mire, yo recién me he casado. Y otro dice que compró por allá un terreno, una hacienda. Y entonces, hermanos, un montón de excusas para no ir a la gran fiesta. Y nosotros también elaboramos en nuestra vida muchas excusas tontas y absurdas para no obedecer a Dios, para no hacer la voluntad de Dios. Muchas veces queremos huir de Dios, al igual que Jonás, pero ya lo sabemos, no lo vamos a lograr. El capítulo 3, hermanos, de Jonás, nos presentan los primeros 3 versículos a Jonás volviendo a Dios. El capítulo 1 nos muestra a Jonás huyendo de Dios. El capítulo 3 comienza con Jonás volviendo a Dios. Pero hay un detalle allí, hermanos, que me gustaría, que se me estaba escapando del capítulo 2,
Si puede poner la atención en el capítulo 2, verso 8. Dice Jonás allí, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Hay dos cosas que quiero que note junto conmigo ahí, que aquellos que quieren huir de Dios siguen vanidades ilusorias. Es decir, que vanidades ilusorias lo puedo presentar en esta expresión, son perseguidores del viento. Hoy hay muchos cristianos que son perseguidores del viento y parece que van a lograr y de pronto cierran su mano y piensan que tienen aprisionado al viento. Cuando abren su mano no tienen nada, absolutamente nada. Eso es una vanidad ilusoria. El que se va por el camino opuesto a Dios va a terminar con el alma vacía, va a terminar con resultados vacíos, resultados huecos. Vanidades ilusorias le llama Jonás. Y ahora, cuando él estaba allí, le dice a Dios, pagaré lo que prometí. Y ese es un llamado de atención para todos nosotros. Los que toman nota deberían leer Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 a 5, donde Dios advierte que no tengo que acercarme hacia el altar apresuradamente y hacer promesas que no voy a cumplir. Porque después, hermanos, cuando estamos en una situación dramática, cuando estamos pasando días tormentosos, tiempos difíciles, ahí nos damos cuenta que todas las cosas que nos suceden malas vinieron por causa de las tempestades que Dios permitió que tocaran nuestra vida. Y tenemos que darnos cuenta como Jonás. Él dijo, yo pagaré a Dios lo que prometí. ¿Cuántas promesas usted ha hecho a Dios? En el edificio de la iglesia, ¿cuántas veces usted fue al altar, quizás con lágrimas, doblando sus rodillas? Le hizo muchas promesas a Dios que se olvidaron el próximo domingo. Muchas promesas a Dios de tener una vida más santa, más fiel, más obediente, de trabajar en su obra, de ser un siervo, una sierva más activa en la obra del Señor. Y vaya a saber cuántas promesas le hizo y no las cumplió. Pero cuando apretó el zapato en la vida de Jonás, levantó su voz y dijo, pagaré a Dios lo que prometí. Hermanos, este es un buen tiempo para pagar nuestras promesas a Dios, es decir, de empezar a hacer lo que le hemos prometido. Ahora, este capítulo 3 lo muestra a Jonás volviendo a Dios. Observe, por favor. Jonás capítulo 3, verso 1 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Le diré aquí algunas cosas. Dice el texto, el verso 1, que vino palabra de Jehová por segunda vez. Y a mí me encanta ese versículo. En primer lugar, porque me demuestra que tenemos un Dios que da oportunidades. Vino por segunda vez, una nueva oportunidad, un nuevo desafío le trajo Dios a Jonás. La enseñanza para nosotros es que a pesar de las fallas, a pesar de las traiciones que le hemos hecho a Dios, a pesar de tantas veces que le hemos dado la espalda a Dios y hemos cerrado nuestro oído a su palabra y hemos cerrado nuestro corazón a la palabra de Dios, el Señor vuelve a buscarnos y nos da una segunda oportunidad. Dice la Biblia, vino Dios a Jonás por segunda vez. Así que si le hemos fallado a Dios, no tenemos que permitir que esa tortura nos destruya. Debemos comprender que Dios viene a buscarnos y quizás a través de este mensaje, quizás a través de esta prédica, Dios viene a hacernos comprender, saber que hay una segunda oportunidad para nosotros. Nosotros que hemos fallado, los que hemos fracasado por no hacer la voluntad de Dios, los que hemos mordido el polvo de la derrota por no obedecer los consejos de Dios, hay una segunda oportunidad y eso es oxígeno puro para nuestra alma. Dice aquí la palabra de Dios que
Jehová dijo, levántate y ve a Nínive. Es decir, que tenemos que cambiar nuestra postura. Tenemos que ponernos de pie. Tenemos que ponernos en acción. Dios dice, ya no te quiero ahí postrado, ya no te quiero ahí rendido. Dice Dios, levántate y ve a Nínive. Y ahora a mí me encanta ese versículo 3 que le leí, porque dice que el versículo 3 dice, y se levantó Jonás. Yo me despierto una sonrisa porque imagino que cuando Dios le dijo, levántate y ve a Nínive, en la mente de Jonás pasó, no quiero vivir más esa tempestad. En la mente de Jonás dice, no quiero vivir más en ese lugar inmundo que era el vientre del pez, que las algas se me enredaban en mi cabeza. No quiero más eso. Todo lo que ese pez se tragaba pasaba al lado mío. No quiero más esa experiencia asquerosa. Y cuando Dios le dijo, levántate, como resorte saltó el profeta. Como un resorte saltó el predicador. Sí, Señor, aquí estoy. ¿Dónde voy a predicar? Ve a Nínive. Es una gran ciudad. Ahora Jonás no se puso su dedo índice en la frente y se secó el sudor y dijo, pero Señor, son más de 500,000 personas allí. No, ya no dijo nada, ya no quería discutir con Dios. Cuando la vida nos golpea duramente por nuestra terquedad, cuando la Biblia nos golpea duramente por ser tan cabeza dura, ya cuando Dios nos dice, ve y predícale a 500,000 personas, ya no queremos nosotros tener experiencias duras. Mejor es obedecer a Dios siempre. Aunque nos cueste, siempre es mejor obedecer a Dios. Porque alguna vez, mis hermanos, tenemos que aprender a dejar que Dios sea Dios en nuestra vida. No somos más sabios que Él. No conocemos los secretos de la vida como Él. Dejemos que Dios sea Dios en nuestra vida y todo andará bien. Ahora, vea aquí conmigo, Jonás está volviendo a el Señor, está volviendo a Dios. Y ahora nos metemos aquí, mis hermanos, en el tercer punto, Jonás caminando con Dios, Jonás caminando. Primero lo vimos huyendo de Dios, ahora lo vimos volviendo a Dios. Y ahora quiero mostrarle a Jonás caminando con Dios. Y ahí usted va a redescubrir junto conmigo. Qué lindo que es. Mire cómo dice la palabra. Jonás 3, verso 4. Jonás 3, verso 4 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, he aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar el Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Ahí Jonás estaba caminando con Dios y predicó la palabra de Dios. Y Jonás supo lo que nosotros todavía nos falta saber, que el evangelio es el poder de Dios para salvación. Porque esa gente cruel, perversa, degenerada, esos asesinos, hermano, cuando escucharon la predicación de Jonás, sus corazones se compungieron y creyeron en Dios. Esto me hace pensar en ese dicho que se dice en las calles: no hay duro que no se ablande. No hay duro que no se ablande. Eso para usted que dice, yo no le predico a la familia mía porque son muy duros. Los compañeros de mi trabajo son de corazón duro. No mire la dureza de la gente, mire el poder de la palabra de Dios. Enfóquese en eso. Jonás predicó y esa sociedad ninivita cruel, perversa, degenerada, de mentalidad asesina, rateros eran. Porque dice la Biblia que el rey les mandó a arrepentirse de la rapiña que había en sus manos. Eran tremendos rateros, ladrones, pues esa era la cultura. Pero cuando escucharon el evangelio,
hasta los animales hablaron con Dios. No tenían preocupación por el hambre, por las molestias del estómago, que se escuchaba ese coro de sapos y de rana manifestando que tenían hambre. Ayuno, ayuno y ayuno, porque dijo el rey, dice, quizás Dios no tenga otra oportunidad para arrepentirse. Es ahora o nunca, ahora o nunca. Y se arrepintieron, porque Jonás caminó con Dios, predicó la palabra de Dios, predicó en el poder de Dios. Y dígame si no es lindo eso, caminar con Dios. Qué lindo que es caminar con Dios. Porque cuando yo camino con el Señor, voy a encontrar frutos en mi ministerio. Cuando yo camino con el Señor, voy a tener mi alma en paz por la misión cumplida. Dios no cambió su mandato. Todavía Él nos dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A los ninivitas también. Hay que ir por las almas y hay que ir por las peores. El mensaje del evangelio todo lo alcanza. El mensaje del evangelio todo lo transforma. El mensaje del evangelio puede salvar al más perverso de los pecadores. Y gloria a Dios por el poder del evangelio. Gloria al Señor, porque ese mismo evangelio fue el que nos salvó a nosotros, que entre paréntesis no éramos una joyita, pero Cristo nos salvó con el poder del evangelio. Lo hemos visto allí, hermanos, a Jonás huyendo de Dios. Lo hemos visto a Jonás volviendo a Dios. Y luego lo hemos visto a Jonás caminando con Dios. Y nosotros podríamos decir, qué lindo si el libro de Jonás terminara aquí. Pero hay otro capítulo. Es el capítulo 4 y es un capítulo triste. Porque ahora lo vamos a ver a Jonás peleando con Dios. Es eso lo que vamos a ver, a Jonás peleando con Dios. El predicador en conflicto. Mire lo que dice, capítulo 4, versículo 1. Jonás 4, verso 1. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Escuche eso. Se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ellas a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Hace algunos años, como 5 o 6 años atrás, escribí una serie de mensajes sobre Jonás. Y uno de esos mensajes lo tomó un diario del Mundo en Uruguay, un diario de noticias. Y ese mensaje se llamaba, ¿haces bien en enojarte tanto? Lo que le dijo Dios a Jonás. Y rápidamente tuvo más de 1000 personas que leyeron y comentaron sobre eso. Quizás en otra reunión voy a estar hablando, profundizando más sobre este libro de Jonás. Pero note aquí lo que ha pasado. Más de 500,000 ninivitas se convirtieron a Dios, cambiaron sus vidas. Y Jonás, en vez de estar contento, debe estar gozoso de haber sido un instrumento en las manos de Dios, él fue y se puso en las afueras de la ciudad. Allá estaban todos festejando, allá estaban todos alegres, disfrutando de la nueva vida en Cristo, de la salvación de Dios. Y Jonás, en vez de sumarse al gozo, estaba ya triste, enojado, que Dios tuvo que venir y hablar con él. Y le dice, haces bien en enojarte tanto. ¿Por qué te enojas? Y mire cuál es el argumento del predicador. Yo sabía, le dijo, que tú eres un Dios grande en misericordia. Claro que lo es. Jonás lo sabía, nosotros también lo sabemos. Hay un Dios, hermanos, que es grande en misericordia. Hay un Dios que, como decía el profeta Isaías, es amplio en perdonar.
Y aquellos ninivitas experimentaron el perdón de Dios, la salvación de Dios, porque Dios usó un predicador que caminó con él. Y ahí estaba enojado. Yo me pregunto muchas veces por qué se habrá escrito este capítulo 4 de Jonás. Si hubiese terminado esta historia en el capítulo 3, tenía un final feliz. Y ahora aquí está Jonás peleándose con Dios, no acepta la voluntad de Dios, no acepta el plan de Dios, de salvación de Dios, se resistió a eso, pero aún todavía en el corazón de Jonás había una esperanza de ver destruido a los ninivitas. Porque observe el último versículo que leímos, el versículo 5 de capítulo 4. Dice que Jonás salió de la ciudad, acampó hacia el oriente de la ciudad, se hizo allí una enramada y se sentó bajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Esa expresión última, ¿qué acontecería en la ciudad?, revela el sentimiento del corazón de Jonás. Quizás Jonás estaba debajo de esa enramada, esa tiendita que se hizo, y miraba la ciudad con la esperanza de que Dios cambiara y derramara fuego y azufre y terminara con esos malvados ninivitas. Quizás Jonás estaba pensando en su corazón, ay, si sucediera algo como los días de Noé y Dios mandara un diluvio y terminara con estos ninivitas. Estaba allí pensando cosas malas Jonás. Él estaba peleándose con Dios. No estaba disfrutando de haber sido un instrumento de Dios. Y ustedes y yo, mis hermanos, tenemos que disfrutar de nuestra vida cristiana. Ustedes y yo tenemos que caminar con Dios y ser agradecidos que podemos ser un instrumento en sus manos. Nosotros tenemos que tener un corazón alegre, un corazón con entusiasmo para servir al Señor, el Dios grande en misericordia que nos perdonó, que nos salvó, que nos coronó con vida eterna. A ese es el Dios que tenemos que servir. Pero para terminar, tengo esta pregunta. ¿Con cuál de los Jonás se identifica usted? Es decir, con el Jonás, ¿de qué capítulo se identifica usted? ¿Con el del capítulo 1, el capítulo 2, 3 o 4? ¿De cuál de esos Jonás se siente usted más cercano? Es decir, para que me entienda bien, como en el capítulo 1 está usted huyendo de Dios, está usted rebelándose contra Dios, está usted resistiéndose a hacer la voluntad de Dios, quiere usted permanecer en sus antojos y caprichos y no hacer la voluntad de Dios, no intente escapar de Dios. En el capítulo 2 lo vimos allí en el vientre de ese pez, en una situación desesperante, recitando salmos que lo pudieran sacar de aquel lugar inmundo. Y lo vimos allí a Dios dándole una segunda oportunidad. Y quizás usted se identifique con ese Jonás, que Dios le dio una nueva oportunidad. Y al escuchar esta prédica, usted dice, Dios, ahora sí voy a corregir mi vida. Ahora me voy a poner en serio. Ahora voy a aceptar esta nueva oportunidad que me da de trabajar en tu obra, de meterme en el servicio. Señor, ahora sí quiero, como Jonás, agarrar esta oportunidad de poner la mano en el arado y no volver a mirar atrás. Quizás en ese capítulo 3, donde lo vemos a Jonás caminando con Dios. Si es esa tu situación hoy, gloria a Dios, gracias al Señor, que podemos caminar con Él y podemos impactar a este mundo. ¿O está usted peleándose con Dios como en el capítulo 4? Algo que pasó en su vida, algo que pasó a su alrededor, algo que pasó en su familia, en su trabajo, en su iglesia, ¿hay algo que le está haciendo pelear con Dios? ¿Hay algo que usted no acepta que Dios ha permitido que sucediera y usted está peleándose con Él? Recuerde lo que les dije. Dejemos que Dios sea Dios. Dios sabe el por qué suceden todas las cosas. Hay cosas que son duras, difíciles de aceptar, pero debemos aprender a descansar en el Señor. ¿Sabe qué, hermano? De los predicadores en la Biblia y en la historia, recuerde esto. De los predicadores en la Biblia y en la historia, nadie ganó más almas que Jonás. Usted puede ver esos predicadores en los estadios modernos, meten 60,000, 80,000 personas, hacen campañas de 3, 4 días, por más que se esfuercen, nadie, ninguno de ellos va a ganar más almas que Jonás con la predicación, porque él ganó más de 500,000 de personas.
y trataré de, para terminar, de librarles de un error. Observe aquí Jonás el capítulo 4, versículo 11. Ahí lo vamos a escuchar a Dios dando la explicación por qué salvó a los ninivitas. Mire, Jonás capítulo 4, versículo 11. Dice Dios, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. La mayoría de los predicadores dicen, no, había 120,000. Acá la Biblia lo dice, que Dios iba a tener piedad de 120,000 personas. Pero quiero que note este detalle. Dice la Biblia que esas 120,000 personas eran gente que no sabía distinguir cuál era su mano izquierda y cuál era su mano derecha. Esa frase demuestra que esas 120,000 personas eran niños pequeños que no sabían distinguir cuál era su mano derecha y cuál su mano izquierda. Pero cuando sumamos a esas 120,000 niños, entonces empezamos a ver a los jóvenes, a las madres, los padres, los abuelos, y ustedes se ponen a sacar cuenta, y más de 500,000 de personas fueron alcanzadas por la predicación de Jonás. ¿Cuánta gente Dios puede alcanzar con nuestra predicación? ¿A cuántos de los nuestros que tienen nuestra sangre, nuestro mismo apellido, podemos hablarles de Cristo? ¿A cuántos de los compañeros que trabajan con nosotros, los que están en los talleres de costura, los que están en la obra de construcción arriba de un andamio, poniendo ladrillos, aquellos que están trabajando en un negocio de venta al público? ¿Cuánta gente podríamos alcanzar nosotros? Si caminamos con Dios y nos ponemos en sus manos, el resultado sería inimaginable. Solamente tenemos que intentarlo. Y a identificarnos con Jonás en el capítulo 3. Ese es el mejor capítulo. Un hombre caminando con Dios. Mujeres que nos acompañan hoy, decídase, camine con Dios, y los resultados que podemos conseguir al caminar con el Señor pueden ser inmensos, enormes. Todo es cuestión de animarse. No sea un cristiano, no sea un predicador en conflicto. Siempre la vida es muchísimo mejor cuando estamos bien con Dios y caminamos juntos a nuestro Salvador. Que Él bendiga su palabra y que bendiga al Señor sus vidas en esta mañana, hermanos.